Mi nombre es Juan Antonio, junto con mi mujer Angélica y mi cuñado Rodolfo regentamos una explotación de ganado ovino, de ganado castellano y ganado merino. Nos dedicamos básicamente al tema de la carne, sobre todo al tema del lechazo, porque estamos en una zona pues, donde el lechazo es el plato típico. Y en estos últimos años pues, hemos empezado con la investigación y el proceso de la lana de la explotación. ¿Qué es lo que más te gusta del mundo de la ganadería? Bueno, pues básicamente todo. O sea, yo trabajar con animales es para mí casi la ilusión que tenía de toda la vida, aunque vengo del mundo de la construcción. En mi familia siempre ha habido ganado, ha habido cerdos, ha habido pollo y bueno, pues cuando mi suegro se jubiló, pues vimos la ocasión de quedarnos con la explotación de ovino y empezamos a trabajar ahí con el ganado, haciendo mejoras y bueno, mejorando un poco, digamos que adecuando la explotación a los tiempos modernos. La verdad que la ganadería me encanta. ¿Y qué es lo que menos te gusta? Bueno, lo que menos me gusta de la ganadería son sobre todo las trabas y los trámites burocráticos de la administración. Porque lo que es el trabajo en sí en la explotación no es... O sea, si trabajas en lo que te gusta, al final no es trabajo, como se suele decir. Pero sí que es verdad que últimamente las trabas burocráticas, trámites, papeleos y la presión que sufrimos de la administración es un poco lo que más te cansa. ¿Ha cambiado mucho esa trama burocrática desde que empezaste hasta ahora? Sí, bastante. O sea, podríamos hablar de que se han multiplicado por 100 los trámites burocráticos que tienes que hacer ahora, controles, bueno, hay mucho papeleo, porque antes, por ejemplo, las unidades veterinarias se encargaban ellas de muchos de los trámites que hay que hacer, y ahora eres tú el que tienes que ser tu veterinario, tu secretario, tu administrativo, o sea, pierdes mucho tiempo que evidentemente no destinas a la explotación. ¿Qué es lo que te motiva para seguir trabajando en la ganadería? Bueno, puedes seguir mejorando. Al final en la ganadería nunca terminas de aprender. La ganadería es un reto constante. Siempre hay mejoras genéticas que hacer, siempre estar buscando que tus animales sean mejores, buscar la mejor calidad del producto. O sea, nunca, o por lo menos bajo mi punto de vista, nunca puedes decir he llegado al tope. O sea, siempre hay algo que mejorar y siempre hay cosas que aprender de otras personas y sobre todo, pues yo sí que he hecho un poco de menos en este sector el que haya un poco más unión, el compartir conocimientos para, bueno, para que todo el mundo pueda mejorar. Pero siempre hay margen de mejora, siempre. ¿Y qué solución darías para que se mantuviera la calidad y podría seguir y sin esta traba? Bueno, pues habría que simplificar muchos trámites, mucha duplicidad de documentación. Yo qué sé, por poner un ejemplo, entonces una guía de transporte de animales que va a matadero, tienes que hacer tú la guía en tu casa, mandar copia a la unidad veterinaria, otra copia que va al matadero, otra copia que va a la unidad veterinaria de destino. O sea, son papeles y trámites y luego, bueno, también es verdad que estamos un poco presionados por las subvenciones. Al final, desgraciadamente, dependemos de las subvenciones, que son muy enredosas de tramitar, que llevan mucho papeleo, que dependen de otras personas para que le echen una mano, porque si no sería prácticamente imposible. Y yo lo que quitaría, o si no quitarlas del todo, por lo menos simplificarlas, todos los trámites que tienes que hacer para que haya para el tema de las subvenciones. Lo ideal sería trabajar sin subvenciones, como cualquier otro gremio, depender de nuestro propio producto y eso nos facilitaría muchísimo las cosas. Vale. ¿Cómo definirías en un titular la ganadería del Navazo? ¿Cómo definirías la ganadería? Bueno, pues la ganadería del Navazo es una ganadería progresista, o sea, estamos en continuo aprendizaje y en continua investigación, intentando evolucionar y creo que es el camino, o sea, no quedarnos estancados, seguir evolucionando y seguir investigando. ¿Cuál es para ti el valor diferencial de la ganadería en Navazo respecto a otras? Bueno, pues yo creo que últimamente los trabajos que estamos haciendo sobre todo con lana, porque igual que la carne es algo que está bastante conseguido, aunque como he dicho antes hay que seguir progresando, creo que lo que nos está diferenciando ahora mismo son los trabajos tanto en genética como en estudios sobre el tema de la lana, que al final la lana, el problema que hemos tenido es que ha pasado de ser un valor añadido para la explotación
a ser un problema o un coste añadido a la explotación. Entonces, yo creo que el trabajo que venimos haciendo estos 4 o 5 años queremos que sirva de ejemplo para otras explotaciones. O sea, no se trata de apropiarnos de esta investigación, sino de que cunda el ejemplo y que muchas más ganaderías se puedan beneficiar de ello. ¿Cuándo surge la inquietud de hacer algo con la lana y por qué? Bueno, pues la inquietud surge cuando decidimos comprar una punta de ovejas merinas. Bueno, la punta me refiero, compramos unas pocas ovejas merinas y un día de trabajo rutinario, pues pasando las ovejas por la manga para hacer saneamientos y vacunaciones, nos dimos cuenta de que había ovejas castellanas que tenían la lana muy similar a la oveja merina. O sea, a ver si evidentemente en ese momento nosotros no entendíamos absolutamente nada de lana porque era un producto que se mandaba prácticamente a desecho porque no nos pagaban mucho por ello. Entonces, al final lo que hicimos, yo ya conocía a Javier y a Esther de la empresa de lana y se lo comenté como curiosidad, que había visto ovejas castellanas que tenían una lana parecida a la merina. Entonces decidimos probar, coger muestras, analizar y vimos que, bueno, que podía ser útil para textil. Y se hizo la primera prueba, se mandó a esquilar, se lavó, se peinó, se caló, bueno, se hizo todo el proceso y nos sorprendimos gratamente al ver que la lana castellana era mucho mejor que muchas lanas que se estaban importando en esos momentos de terceros países. ¿Cómo resumirías la experiencia desde abrir ese primer vellón de vuestras ovejas y tener una hilatura con ellos? Bueno, pues una experiencia muy gratificante. Al final es un orgullo como, bueno, para todos, tanto para mí como para mi mujer, como para mi cuñado, el que al final veas o cierres el círculo de tu explotación y veas reflejado en un ovillo de lana el trabajo que llevas haciendo 3, 4 años, pues al final es un orgullo y es gratificante, claro. Se ve recompensado un poco el esfuerzo que estás haciendo. ¿Qué es lo que destacarías de trabajar con la lana de vuestras ovejas? Bueno, pues aparte de ser gratificante y al principio surgió como una curiosidad, al final ahora lo ves como un reto. O sea, el reto de seguir mejorando e intentar llegar a los máximos estándares de calidad. Y bueno, yo creo que aparte de eso, el poder abrir el abanico nosotros pertenecemos a ANCA, la Asociación Nacional de Castellano, abrir el abanico al resto de ganaderos y donde hemos visto una posibilidad de que, bueno, como comentaba antes, que haya un rendimiento asociado a la lana. Entonces, el trabajar con la lana, el trabajar en genética, el seleccionar animales, al final, pues, aparte de que me encanta, pues es un reto que tenemos yo espero que sea a corto plazo. Ya que vamos a hablar de abrirlo a otras ganaderías, ¿qué supone para el trabajo diario de una ganadería trabajar con la lana? ¿Hay algún cambio? ¿Tienen que tener otras cuestiones en cuenta? Bueno, pues al final supone, o sea, tampoco es un trabajo excesivamente sacrificado, simplemente es invertir un poco en genética. Estamos hablando tenemos aquí muy cerquita el centro de selección de Ovigen, donde hay sementales de raza castellana que ya están analizados. Es pues, tener un poco de cuidado cuando vas a dejar la reposición, dejar de las mejores hembras en cuanto a lana, me refiero. Sí que es verdad que a lo mejor hay que hacer cubriciones controladas, algo más de manejo, pero tampoco es un trabajo que te conlleve mucho tiempo. O sea, al final come igual una oveja que tiene buena lana que una que tiene mala lana. Pues es el tener un poquitín de cuidado en esos manejos, porque se puede aprovechar perfectamente cuando hacer vacunaciones, cuando haces otro tipo de manejos, pues aprovechar, perder un ratito para hacer clasificación en lana. O sea que yo creo que tampoco es un trabajo muy... O sea, no es mucho más trabajo para la explotación, yo creo que es más tema de voluntad. ¿Qué es lo mejor de trabajar con la lana y qué es lo más complejo o peor de trabajar con la lana? Bueno, pues lo mejor de trabajar con la lana es lo que te comentaba antes, el orgullo, el ver reconocido tu trabajo y el ver que la lana que tienes la estamos colocando, digamos, o posicionando la lana ya no solo de nuestra explotación, sino la lana de oveja castellana, la estamos posicionando en estándares de primera calidad. Hombre, lo peor, yo creo que tampoco no hay nada malo o sea, yo no he visto ningún problema, bueno, problemas logísticos, el tema de poder mandar lavar, peinar, que en España nos hemos quedado sin lavaderos, pero aparte de eso, lo que es el trabajo en sí, yo no lo veo ni
ningún sacrificio ni lo veo ningún problema, ¿sabes? ¿Qué es el impacto que ha tenido para vosotros en la ganadería en Navazo el darle rendimiento a la lana? Pues un impacto bastante positivo, tanto económico como personal, sobre todo en lo económico porque, bueno, al final la lana hoy en día está siendo un producto que en el mejor de los casos te están pagando 10, 15 céntimos por ello y en el peor de los casos mucha gente está pagando porque se lo retiren. Entonces, bueno, lo que tratamos es al final una explotación es una empresa y necesita rendimientos. Entonces, si consigues que la lana sea un ingreso a mayores, pues eso que redunda en el beneficio de la explotación, ¿sabes? ¿Cómo vivís vosotros que las tejedoras disfruten tanto de tejer con vuestra lana? Pues como te comentaba antes, la verdad que es una satisfacción. Bueno, de hecho, cuando se hizo la primera remesa de lana y se mandó bueno, pues a distintos puntos y vimos la aceptación que había tenido, pues la verdad que se te hincha el pecho. O sea, al final ves que lo que tú al principio ignorabas y intuías que podía ser, al final es. Me refiero que lo que al principio intuíamos que podía haber una lana parecida a la merina, sin llegar a ser una lana merino, por supuesto, ahí todavía tenemos grandes diferencias, pero que podía ser una lana que muy útil para el tema textil. Y después, cuando se ha corroborado y se ha visto que las tejedoras lo han admitido de muy buen grado y que las encanta, pues al final, digamos que el tiempo nos ha dado la razón, el tiempo y el trabajo nos ha dado la razón. Y claro, al final te llena de orgullo y satisfacción. ¿Qué objetivos o qué visión tiene la ganadería del Navazo con respecto a la lana de sus ovejas? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues los siguientes pasos son seguir mejorando. Estamos haciendo, bueno, trabajamos con más ganaderías porque ser una persona, somos gente inquieta, vamos buscando, es lo que te comentaba, o sea, el colaborar con otras explotaciones, vamos buscando en otras explotaciones lo que no tenemos nosotros. Yo soy consciente de que hay mucho potencial en la castellana, hay mucho margen de mejora, soy consciente de que hay explotaciones que, bueno, que no están haciendo el trabajo, bueno, pues por comodidad, porque no les interesa, pero que tienen animales que pueden ser mejorantes y que pueden mejorar la calidad de la lana. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, aparte de trabajar con nuestros propios animales, buscar en otras explotaciones esos complementos que necesitamos para seguir mejorando la lana de nuestra explotación. Entonces, aparte de trabajar con el Centro de Selección de Origen, con los sementales que hay allí, a través de inseminaciones y, bueno, trabajo de genética, pues lo que buscamos es, digamos, que ir picoteando e investigando en otras ganaderías para poder traer a nuestra explotación esos animales que puedan seguir mejorando la lana y su rendimiento. ¿Qué ha supuesto trabajar con Esther y Javi de Delana? ¿Cómo lleváis el trabajo? ¿Qué es para la ganadería del Navazo colaborar con Delana, que son productores nómadas de lana? Bueno, pues al final ha supuesto todo. O sea que nosotros no éramos nada ni teníamos nada, ya nos conocíamos de antes por otros intentos que habíamos tenido de otro tipo de proyectos que, bueno, que nada tenían que ver con la lana en su principio, porque sobre todo estuvimos buscando en algún sitio, alguna zona para albergar un rebaño élite con la Asociación de Castellana y tal. Y a raíz bueno, de encontrar esta curiosidad entre la lana castellana y la lana merina, pues al final ha supuesto el lanzarnos al vacío. O sea, yo creo que tanto ellos como nosotros estábamos buscando a alguien que nos diera ese empujón para meternos en el charco. Y al final, bueno, pues la verdad que trabajando con Javi y con Esther da gusto y yo creo que nos complementamos bastante bien y bueno, pues al final creo que hemos hecho un equipo bastante bueno que creo que llegaremos muy lejos. ¿Y realmente se rentabiliza esa inversión de cara a otras ganaderías que lo puedan hacer? Yo creo que sí. O sea, a ver, el problema que tiene la ganadería ahora mismo es que se necesitan rendimientos a corto plazo. Entonces, bueno, esto tampoco es algo cortoplacista. La gente tiene que darse cuenta que es un trabajo a corto plazo, pero no es de para mañana. Entonces, si tú al final, a ver, hay un libro sobre la lana y sobre el ganado merino, que hay un párrafo que se me quedó grabado que dice que el comprador sabe lo que compra, pero el ganadero no sabe lo que vende. Entonces yo creo que los ganaderos se tienen que dar cuenta de que lo primero que tienen que hacer es ver qué posibilidades tiene su explotación y de ahí empezar a trabajar con una mejora. O sea, el problema del sector ahora mismo es que económicamente está muy hundido.
Entonces al ganadero le cuesta meterse en cosas nuevas, en trabajos nuevos, pero yo creo que todo pasa por ahí, o sea, no te puedes quedar estancado. Por muy mal que esté el sector, yo creo que no debemos quedarnos estancados. Y yo creo que el tema de la lana, aun estando mal ahora como está, tiene mucho recorrido y yo creo que al final puede llegar a ser un ingreso importante para la explotación, que al final es lo que se trata, de buscar rendimiento a la explotación, que como he dicho antes, una explotación de ovino, bueno, me da igual de ovino que de otra cosa, es una empresa que necesitas que te deje beneficios. Bueno, pues nosotros lo vemos como el final de todo un recorrido, o sea, como el final de aquel día que vimos en la manga que había ovejas que... Entonces, yo creo que va a servir, aparte de, bueno, aparte de económicamente ser un nuevo empleo, un nuevo trabajo para nosotros, para más gente que hay que meter y, bueno, un nuevo impulso económico para tanto para el Navazo como para la de lana. Yo creo que va a ser un banco de pruebas muy, muy importante para el sector ovino, o por lo menos para el sector ovino de Castilla y León. Para la Asociación Nacional de Castellano, creo que va a ser, pues eso, la, el final de todo un trabajo que estamos haciendo ahora, donde ya vamos a poder testar todos esos animales que tenemos, ver sobre todo, pues eso, cuando tengas el producto final, ahí ya vas a poder saber a ciencia cierta qué tipo de animal tienes, qué lana tienes. Bueno, yo creo que va a ser una ayuda muy importante junto con el complemento genético para poder seguir avanzando y trabajando. Yo creo que es primordial para seguir avanzando en el sector lanero, es primordial un proyecto como este. ¿Qué impacto positivo tiene todo este proyecto en el territorio? Bueno, pues al final lo que se trata o lo que hemos pretendido es todo esto que se está hablando del medio rural, fijar población. Yo creo que es importantísimo que proyectos de este tipo se desarrollen en pequeños municipios, porque yo creo que el impacto que va a tener, no solo directamente, sino indirectamente, aparte de poder crear puestos de trabajo, fijar población, económicamente para la zona, bueno, pues puede ser no un gran impacto, pues un lavadero pequeño, pero bueno, al final estamos hablando de visitas turísticas, restauración, alojamientos. O sea, yo creo que para la zona el impacto económico va a ser importante. Y como te digo, al final es un pueblo pequeñito que no tiene industria, que no tiene, vive básicamente de agricultura y ganadería, y al final dar una oportunidad de estas, puestos de trabajo y a la zona que repercuta sobre todo en alojamientos, restauración, visitas, porque luego, al final alrededor de Arroyo de Cuéllar hay mucha zona turística. Entonces, bueno, yo creo que al final el impacto va a ser, y de hecho así se lo hemos hecho ver a la Administración, que el impacto tanto económico como de fijación de población va a ser importante. Rendimiento. O sea, al final yo creo que se resume en buscar un rendimiento, o sea, el rendimiento que perdimos hace años al abandonar un poco la elección de lana, es lo que tenemos que recuperar ahora. O sea, yo resumiría, pues eso, rendimiento. Bueno, pues yo creo que poco más que añadir. La verdad que, bueno, yo estoy encantado de estar en este proyecto, que es un proyecto ilusionante, que es como, para mí personalmente, es como el final como os comentaba, el final de un círculo, porque sí que es verdad que llevo muchos años trabajando en varios proyectos y yo siempre he tenido la sensación de que nunca hacía nada, o sea, de que como que todo se quedaba en nada. Y ahora con este proyecto, como que yo siento que hemos llegado al final, o sea, que al final hemos cerrado el círculo y que hemos hecho algo bien hecho y bueno, que me he sentido útil, o sea, que la verdad que con este proyecto, digamos que podría decirse que voy a hacer una etapa de mi vida un poco convulsa por eso, porque está embarcado en muchos proyectos, luego ninguno ha salido adelante, la gente se echaba para atrás y ahora con esto pues creo que vamos a cerrar una etapa y un círculo bastante interesante.